Cuando usted valora la salvación, cuando usted valora lo que Dios le ha dado, cuando usted realmente valora lo que ha sucedido de parte de Jesús para su vida, usted no está poniendo excusa para servir, para rendirse, para adorarle, para congregarle. Usted dice, voy a entregarte mi corazón. Continuamos con la serie Cuídate y la cerramos hoy con el tema Cuida lo eterno. Directamente, Génesis capítulo 1, verso del 26 al 27. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27, y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Empecemos con el primer término. Una palabra que se repite bastante allí es imagen. Y la palabra imagen se traduce del hebreo seleim, que significa algo así como fantasma, ilusión, parecido, apariencia, figura, imagen. Y empezando al lado de la palabra imagen, encontramos que él dijo a su imagen y semejanza. Y la palabra semejanza se traduce del hebreo demot, que significa parecido, semejante, concretamente modelo, forma, ¿verdad? De adverbio, en este caso apariencia, aspecto, figura, forma, imagen y semejanza. Para poder entender esto un poco mejor, vamos a la escritura en Eclesiastés 3:11. 3:11, en donde se lee, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró, ¿qué cosa sembró? En el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora aquí vamos a resaltar otra palabra, y la palabra es eternidad. ¿Cómo que estamos hablando del tema hoy? Cuida lo eterno. Entonces, la palabra eternidad, yo le dije que estamos en un estudio, y es bueno que usted anote allí. Se traduce del hebreo lam, y significa siempre, perpetuo, oculto, eternidad, escondido, y me gusta esto que viene, tiempo fuera de la mente. Tiempo fuera de la mente. Eternidad siempre. Tiempo fuera de la mente. Y esto tiene que ver mucho con el texto que leímos de Eclesiastés, porque dice, ni aún Dios sembró eternidad en el hombre. Dios sembró eternidad en el hombre. Y dice, ni aún así ha podido el hombre comprender lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Le voy a decir esto, no nos cabe la eternidad en la mente. No nos cabe, no logramos y no lograremos mientras que estemos en esta finita forma, en este cuerpo físico finito, no vamos a poder comprender la eternidad. Solo podemos definirla, pero poder comprender la eternidad desde lo que Dios plantea, usted tiene que desprogramar por completo. Le explico algo, tratamos de hacer algo, voy a ponérselo sencillo. Dios no piensa, ni actúa, ni se programa según nuestro tiempo aquí en la tierra. Cuando usted dice, oye, pareciera que Dios se tarda, es porque usted está contando las horas, los días, la semana y los meses, los años, pero Dios es eterno. Y en su reino, ese horario nuestro no aplica. No aplica. Por eso es que entre las definiciones de la palabra eternidad es tiempo fuera de ¿dónde? Tiempo fuera de la mente. Para comprender la eternidad tiene que borrar usted todo lo que pueda comprender del tiempo tal cual como hasta ahora lo conoce. Para poder comprender la eternidad.
Y eso Dios lo sembró en la mente, en el corazón del ser humano. Dios, cuando crea al ser humano y después que hace toda la creación y crea al ser humano, ¿qué hace Dios? Le siembra eternidad. ¿Por qué? Porque si vemos las definiciones de imagen y semejanza, el ser humano termina siendo una proyección de Dios en la tierra, una sombra de Dios en la tierra. El ser humano termina siendo un reflejo de Dios en la tierra. Dios crea la tierra y deja al hombre como reflejo suyo. Y como nuestro Dios es eterno y somos reflejo de Él, esa eternidad está en nosotros, estaba diseñada, originalmente para estar en nosotros. Esa eternidad. Por eso es que sigo diciendo y le seguiré diciendo, y lo digo en lo que tengo oportunidad cuando existe algún funeral o algo por el estilo, de que las palabras comunes en los funerales siempre son la vida, muerte es parte de la vida. Nacimos para morir y cosas por el estilo que no son ciertas. Porque el diseño original de Dios para el ser humano no estaba involucrada la muerte. Por eso es que nosotros siempre pensamos de forma continua. ¿Cómo pensamos nosotros? De forma continua. Nosotros estamos conversando con alguna persona, tiene 90 años y pensamos que vamos a seguir hablando con ellos unos tantos años, 100 años más por lo menos. Yo creo que todos pasamos por lo mismo. Estamos adolescentes. Uno decía, oye, pero ¿qué pensará o cómo pensará una persona de 30? Luego llegué a los 30 y ni me di cuenta. Y ahí me quedé. No, mentira. Luego uno va avanzando y uno se da cuenta que aunque el cuerpo puede que envejezca, la mente es decisión suya si envejece o no. Porque hay personas de 30 que parecen de 60. Y hay personas de 60 que parecen de 30. ¿Ok? Entonces, digo esto porque nosotros, en nuestra condición natural, está en pensar de manera continua con una mente, diga conmigo, eterna. Ahora, ¿cuándo fue interrumpido eso? Eso fue interrumpido, por supuesto, por el pecado, porque Dios le dijo al hombre, amigo, si comes de esto, de cierto, morirás. Así de sencillo. Pero Dios sí tenía previsto la eternidad y se lo voy a demostrar en un versículo que mucha gente ignora, en un par de versículos que la gente ignora. Génesis capítulo 3, después que habla de la caída del ser humano a causa del pecado, Dios dice lo siguiente, y dijo, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, no solamente había aquí un árbol llamado el árbol, y ese árbol ya estaba plantado en el Edén. Si llegaban a comer, dice, si llegaran a comer de algún fruto del árbol de la vida, ¿cuál era? ¿Podrían vivir? Es decir, ese árbol estaba allí reservado para el ser humano, porque el plan de Dios era que el hombre pudiera comer de ese árbol y que viviera. Ya estaba ese árbol sembrado allí, no sé si la está captando conmigo. Dice, por eso Dios los expulsó del jardín, esa fue la causa, porque Dios dijo, morirás. La primera muerte, ¿cuál fue? Separación de Dios, muerte espiritual. Y la segunda, que es la física, es donde Dios dice, me los sacas del jardín. ¿Por qué? Porque ya están separados de mí y no pueden vivir pecando eternamente. Entonces dice, por eso Dios los expulsó del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra, le dejó el mismo empleo. Solo que lo puso en un lugar en donde las condiciones no eran las mismas. Le dejó el mismo empleo, pero antes estaba en un lugar en donde los frutos salían por sí solos. Todo estaba a la mano.
Ahora le dijo, no, ahora no vas a, ay, qué mantequilla, toda la mano. No, ahora usted se va a fajar a cultivar las cosas, porque antes, cuando estaba en comunión conmigo, yo me encargaba que todo lo tuvieras a la mano. Ahora tendrás consecuencias. ¿Ok? El trabajo no es una maldición. Trabajar sin cosechar en abundancia, esa es la maldición. ¿Alguien agarró eso? Después de expulsar al hombre, a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir ¿qué cosa? Que el hombre entrara al Edén. La intención no era que entrara, la prohibición no era que entrara al Edén solo por entrar al Edén. La prohibición era que entrara y comiera del árbol de la vida. Yo no sé de qué manera más explicarle que Dios sí quiere que usted desde un principio viviera ¿cómo? Eternamente. Sin embargo, a pesar de que ya estaba fuera, el hombre en sus inicios tenía, imagínense, un promedio de vida de 1000 años. Por ejemplo, en Génesis está registrado Matusalén, que fue el que más vivió, y 969 años. Luego que pasa el diluvio, Dios dice, no voy a contender con el hombre para siempre, así que sus días serán 120 años. Luego que llega el salmista y dice, porque los días de los hombres son como de 70 a 80 años, eso está en Salmos 90, 10. Y hoy sabemos que dependiendo de la calidad de vida, dependiendo de cómo usted se cuide, dependiendo de ciertas condiciones, determina, puede durar un poco más, un poco menos. Ciertamente algunos han durado 121, 22, 23, 24 y hasta allí y no han podido pasar. Muchas personas están pagando, invirtiendo para poder alargar su vida, pero la podrán alargar unos años más, pero no podrán recuperar. El hombre, el ser humano, no puede recuperar por sí solo la eternidad. Porque la eternidad solo es dada por Dios. Ahora, hay una parte de su vida que sí es eterna. ¿Cuál será? El alma. Créame, el alma es eterna. Esa parte de usted sí es eterna. El detalle es dónde esa alma va a pasar la eternidad. ¿Con quién va a pasar la eternidad esa alma? Es decisión suya y mía. Pero como Dios en su infinito amor no quiso que el hombre estuviera eternamente separado de Él, ¿qué hizo? Juan 3:16, que es un verso que usted se tiene que grabar de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, fue tan grande, es tan sorprendente, inimaginable el amor de Dios sobre la humanidad o por la humanidad, que envió o que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque la eternidad es un regalo, no una imposición. Dios no puede obligar, Él puede porque es Dios, pero no quiere, y por causa de su justicia, Él mismo se prohíbe obligar al ser humano a aceptar el regalo de la salvación, de la eternidad. Para que todo aquel que en Él cree, no, mas tenga, ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Entonces usted puede trabajar todo lo que usted quiera, pero solo cuando el ser humano se rinde por completo a Jesús es que adquiere vida eterna. ¿Por qué les estoy planteando esto? Porque para cuidar lo eterno, como lo dije en el primer mensaje, debemos ser conscientes del valor que eso tiene. Le voy a decir algo, porque le cuesta a su mente aceptar esto que le voy a decir. Usted va a pasar más tiempo fuera de este sistema que aquí. ¿Cuántos años promedia usted vivir? Deme ahí algo ahí. Por 180, dice por allá. Bueno, 180, vamos a darle 180. Presta atención. Le damos 180. Muy bien.
180 comparado con, presta atención, 180 comparado con la eternidad, es como que si usted agarre la punta de un lápiz, haga una marca en una vía que vaya desde aquí a China. La punta del lápiz son los 180, la eternidad sería toda esa autopista de aquí a China. Así que va a pasar más tiempo en la autopista de la eternidad que en ese punto de 180 años. Pero nosotros nos ocupamos más por el punto que por la eternidad. Y es la parte triste. Nos ocupamos más por el punto, lloramos más por el punto, por las cosas que nos suceden en el punto, sin entender que Dios mira desde la eternidad y dice, ok, comprendo que sufras, pero si pudieses colocar tu mirada en lo eterno, si pudieses entender que ese punto solo es así pasajero. Pablo decía, hablando de la muerte, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es una tragedia. ¿Qué decía? Es una ganancia. Solo el que comprende la eternidad puede decir locuras como esa para el mundo. Eso es una locura. Es más, Pablo decía, esas cosas son locas. El demente natural no la puede entender. Es más, Pablo un día agarró y escribió y dijo, oye, es que no sé qué hacer. Si una vez morirme e irme con el Señor o quedarme con ustedes, estoy indeciso. O sea, imagínese. Él decía, para mí morir sería glorioso. O sea, pero es necesario que me quede. Así que bueno, por causa de ustedes me va a quedar. De esa forma, una persona que comprende el concepto de eternidad logra entender lo pasajero de nuestra vida, que somos solo pasajeros en este lugar. Usted se aferra, y la naturaleza, eso sí lo dicen en los funerales también, pero aquí también, ahí sí sería válido. ¿Cómo usted entró al mundo? Tal como fuimos creados. ¿Ok? Y nos vamos sin nada. Porque hasta los egipcios, que consideraban que si ellos se iban con todo, entraban con todo en la eternidad, ¿verdad? Los robaron a todos. Los robaron a todos, a todas las tumbas las saquearon. Muy bien. Vamos entonces a poder ver aquí, mire, hablando en términos de vida, vamos a hablar un poco sobre la vida, y aquí también vamos a desglosar, porque la palabra vida, por lo menos en el Nuevo Testamento, se traduce de tres palabras griegas: bios, suje y zoe. Hablando de la primera, que es bio, esta palabra se refiere a la vida física. Se refiere a la vida física, ¿ok? Y usted la va a encontrar, por ejemplo, en un fragmento aquí de Lucas 8:14, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, ¿ok? Ahí se refería, en este caso, a esta parte física. La palabra vida tenía esa connotación allí, en lo físico. Pero luego tenemos, y esa parte bio, usted sabe que de ahí provienen pues esas palabras biología, biólogo, etcétera. 2. La segunda palabra es suje, que también de allí pues se deriva la palabra psicología. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la vida del alma, la mente. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 16:25 dice, porque el que quiere salvar la vida de su alma, la perderá. O el que quiere salvar su vida, la perderá. Y ahí se refería, era eso, a la vida del alma, a la vida de la mente. Y la palabra vida que aparece en ese verso es suje. Pero luego tenemos una que hablamos la semana pasada de ella, que era zoe o zoe, que esa aparece también, allí la leímos la semana pasada en Juan 10:10, pero aquí vamos a tener un fragmento en Juan 1:4 que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y ese versículo a quién se refiere?
a Jesucristo. Cuando ese versículo habla, dice, en Él estaba la vida, se refiere a Jesucristo. Y para los que no tuvieron la semana pasada, dice en este sentido que esta vida es la vida que Dios provee. Zoe, la vida que Dios da. Zoe es la vida que proviene de una relación con Dios. Esa vida no la puede adquirir el ser humano, por más que pueda intentar pagarla de cualquier manera, no puede adquirirla porque solo Dios la da. Cuando el hombre pecó, perdió esa vida. Se quedó solo. Ahora, además, vamos a hablar en el inicio. Cuando una persona nace, esa persona solo adquiere dos de esas tres: bio y suje. Bio sería físico, la vida física, y suje sería la vida del alma. Toda persona nace y nace con esas dos, pero no con las tres. ¿Qué debe hacer una persona para adquirir la tercera? Ya se lo dije. Necesita a Cristo. Porque solo Cristo puede darle la vida Zoe, la vida abundante, la vida plena. Por eso dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿cómo? Yo he venido para que tengan vida, exactamente, y la tengan en abundancia. De hecho, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué cosa? El que tiene en el Hijo, el que cree exacto en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa, mire bien, el que se rehúsa. Por eso es que mire, la vida eterna es un privilegio. Yo quisiera rogarle a las personas que aceptaran a Cristo, pero esto no es una baratija. Esto es algo que cada quien debe aprender a valorar, porque si no lo valora, no lo cuida. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿en dónde? Sobre él. Así de sencillo. Tenemos que dejar de adornarle a las personas el Evangelio, porque esto se trata de vida o muerte, y punto. Esto se trata de vida o muerte. ¿Por qué hoy en día las personas hay que hacerles de todo para que medio se asomen a la iglesia? Hay que ponerles aire, hay que ponerles agua, hay que ponerles esto, hay que ponerles esto otro. En aquella época, lo único que le colocaban era un soldado detrás, un león detrás, persecución, muerte, peligro, espada, y la iglesia crecía. En un día 5,000, en otro día 3,000, y los perseguían. Y cuando los metían en el Coliseo, que colocaban familia con niños, mujeres embarazadas en los brazos, le decían o renuncien a Cristo o van a ser lanzados al Coliseo y se los van a comer los leones. ¿Qué creen que pasaba? No renunciaban a su fe. No renunciaban a su fe. Pero hoy en día, ay, me duele aquí, no voy. Ay, me duele por aquí. Ay, ¿aló? Yo le dije que se preparara y no he empezado. Sigo. ¿Cómo cuidar lo eterno? Todo eso es para que pudiésemos tener una mínima, por lo menos un 0,1% de conciencia de qué se trata lo eterno. Número 1, cuida tu relación con Dios. Empezando por allí. Sí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué se trata la vida eterna? De conocer a Dios. Y no, repito, es conocerlo. Yo puedo tratar con usted, pero no puedo decir que lo conozco como tal. Porque para conocerlo necesito una relación continua, profunda, íntima, para conocerlo. Usted tiene que entender lo que es una relación con Dios, no una religión con Dios. En una relación hay un compromiso. Hay un compromiso. Salmo 145:1, fíjese cómo dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré. ¿Cuándo lo bendecirá?
¿Cuándo lo bendecirá? Si a usted le fastidia las cosas de Dios, no se preocupe, eso va a ser por un ratico. Después que usted muera, ya no va a estar con Dios. En serio. Si a usted le fastidian las cosas de Dios ahorita, no se preocupe. Usted estará aquí obligado, está bien. Lo que usted se muera, no se preocupe, ya se va a quitar ese problema. Dios va a agarrar y le va a decir, no se preocupe, amigo, yo le tengo una suite por allá abajo reservada. ¿Para qué vas a estar conmigo? Este fastidio aquí. Alabando a Jesús, sirviéndole a Jesús. Tú estás muy ocupado para eso. Ajá, yo le dije que estaba empezando. Ya ve por qué el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, este hombre decía, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de él. Lo dije la semana pasada, también decía, las golondrinas se encuentran nido en tu casa. ¿Quién fuera una golondrina y volaría hasta allí? Amaba la presencia de Dios. David, por supuesto. ¿Ok? Salmo 139, 23 al 24. Porque esto no se trata de lo que usted o yo veamos, eso se trata del corazón. Y un hombre que expresa ese tipo de pasión, fíjese, él expresaba ese tipo de pasión que te bendecirá eternamente y para siempre. Y aún así dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amaba su comunión con Dios, amaba pasar eternidad con Él. Por eso es que cuando Saúl, ¿cuál fue el pecado del rey Saúl? El pecado del rey Saúl fue que en primera instancia Samuel le dice, ve Saúl, vas a iniciar la batalla, pero no la vas a iniciar hasta que yo llegue y ofrezcamos un sacrificio. Y Saúl, ok, tranquilo, yo te espero. ¿Cuánto te vas a tardar? Tantos días y espérame que yo llego. Ok. Ya se habían cumplido los días y no llegaba. Se habían cumplido los días y no llegaba. Y los soldados estresados. Oye, ¿cuándo viene Samuel? Bueno, pero tú no eres el rey. Tú no puedes agarrar y hacer algo. Pero oye, Samuel no llega. Mire, y esos soldados ya van a venir. Y el rey agarró y dijo, no, es verdad, yo soy el rey. Vamos a agarrar y ofrecemos sacrificio. En lo que terminó de hacer sacrificio, apareció Samuel. Y Samuel le dijo, ¿qué hiciste? No, es que los soldados ya están, y oye, mire la presión. ¿Sabes qué? Aprende que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Dios te ha desechado, por eso. Sin embargo, como que había otra oportunidad y Dios agarra y le dice, dile a Saúl que vaya, ataque a Amalek y no deja a nadie con vida, nada. Todo lo que respira allí tiene que desaparecer. Van todos los soldados, van todos, vencen, porque Dios le iba a dar la victoria. Y de repente llega Samuel y lo recibe Saúl. Saúl, cumplí con lo que Dios dijo, vencimos a Amalek. Y detrás de Saúl, y ya va, ¿qué es eso que estoy escuchando? No, vale, lo que pasa es que los soldados agarraron para Dios lo mejor. Y agarró y Saúl le dijo, Samuel le dijo a Saúl, Dios te ha desechado y ha escogido a alguien mejor que tú, una persona conforme a su corazón. Y fue desechado, perdió el reino. Ahora, David, ¿verdad? Que si cometió errores, bueno, como varios, no fue el padre maravilla, no supo lidiar con los problemas de sus hijos, no supo cuidar y velar también en la parte en sus hijos. Tuvo problemas matrimoniales porque se le ocurrió la genial idea de tener más de una mujer. Tuvo su concubina, tuvo esposa, etcétera, y eso fue una lucha de una u otra manera. Aparte de eso, como no le bastaban todavía las mujeres que tenía, vio una que el palacio de él estaba como por allí, el de la otra mujer, la casa estaba así, se asomó y la vio como Dios la trajo al mundo, la mujer bañándose, que hacía bañándose desnuda ahí a la vista del rey, no sé, pero se asomó, la vio, y la mujer estaba casada, el esposo estaba peleando la batalla del rey, la mandó a traer, ya usted sabe lo que sucedió, la mujer quedó embarazada, mandó a traer al hombre, y esto lo conté reciente porque voy a contar, trajo al hombre, el hombre le dijo, mira, oye, ven a celebrar, lo embriagó y le dijo, vete para allá, para la casa y acuéstate con tu mujer. Y el hombre dijo, rascado, no, líbreme Jehová, yo no voy a hacer eso.
Y lo hizo 3 veces y David dijo, este sinvergüenza, como que salió raro, ¿cómo no va a acostarse con su mujer? Porque ¿qué quería David? Meterle al muchacho al tiro. Entonces agarró y le dijo, bueno, ok, ya sobrio, mire, está bien, te entiendo, oye, qué soldado tan fiel eres, wow, eres como tu rey. Entonces le escribió una carta y le dijo, mire, le envías esto al general, nadie lo puede leer, aquí está sellado, y cuando él llega allá, ¿qué llevaba él? Su acta de muerte. Y le decía, abrió, mira, aquí está, esta carta es para que agarres a Urías y me lo pongas al frente de batalla, a donde lanzan piedras, no te preocupes si muere, yo me encargo de eso, firma el rey. Hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, David no perdió el reino, Dios dijo que era conforme a su corazón, de David viene el linaje del Señor. ¿Quién para usted pecó peor? Con toda honestidad, ¿Saúl o David? Yo también creo lo mismo. ¿Y por qué David no perdió el reino? A ver, ya lo ven. Algunos dirán, no, porque se arrepintió, no, que todo el otro. Usted va a leer la historia que Saúl también pidió perdón. Hay una diferencia, usted lo va a encontrar en el Salmo 51. Cuando el profeta Natán confronta a David y le dice, ¿sabes qué, David? Oye, mira, chico, tú sabes, tengo que contarte algo grave que pasó. Eso fue después de un año, ya pareciera que la cosa estaba tapada. David, después que la mujer pasó el duelo, le dijo, ay, mija, mira, oye, me da cosa, dijo en el reino, esa mujer sola por ahí, yo como que mejor me caso con ella. Ok, quedó, todo el mundo lo supo, pero nadie comentó. Entonces agarró y le dijo a Natán, mira, oye, al año más o menos se cuenta la historia, y le dijo, David, tú sabes que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y le llegó un invitado, y en vez de matar de sus ovejas, fue a la de un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y fue y mató esa ovejita para sus invitados. ¿Qué te parece? Y David dijo, ¿cómo? Eso es una injusticia. A ese hombre hay que castigarlo, quitarle todo lo que tiene y matarlo. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Imagínense, ¿qué hizo David? Cuando Saúl pecó y Samuel le dijo, perdiste el reino por desobediente, Saúl se fue detrás de Samuel y le dijo, por favor, perdóname, sé que fallé, pero ven y hónrame delante de mis soldados, come conmigo para que mis soldados no vean que quedé mal. Pero ¿qué dijo David? No me importa perder el reino, no me importa perder plata, rey, pero no me quites, Dios, tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ya vio la diferencia? No es tanto la gravedad del pecado, sino la magnitud del arrepentimiento. Eso es lo que la gente no entiende, la magnitud del arrepentimiento. Por eso es que el Señor a lo lejos, y cuando dijo en la parábola de aquel fariseo que estaba de frente allí, cerquita, en los primeros puestos, diciendo, ¿verdad, Señor? Te doy gracias que no soy como el sinvergüenza publicano aquel que está allá atrás. Y el publicano que estaba allá atrás, que sabía que había pecado, decía, perdóname, Señor. Ni siquiera se atrevía a levantar la cara. ¿Y qué dijo Jesús? Aquel salió justificado antes que el fariseo. ¿Sí lo ven? ¿Verdad que estaba predicando esto? Vamos a volver aquí a predicar. Muy bien, segundo. Lo primero es, cuida tú. Ok. Lo segundo es, cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Como les dije, la salvación, como la vida eterna, es un regalo. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No con oro, no con plata, porque no hay nada en la tierra, no hay nada en el planeta, ni eso lo dije hace tiempo, ni la suma de todos los minerales y las riquezas juntas acumuladas en este planeta alcanzarían para el valor de la salvación. Nuestra salvación tuvo un precio tremendo. Y si usted no comprende el valor, no la cuidará. Y voy a leer porque creo que la Biblia me ayuda más. Si usted cree que yo he sido severo, prepare los cinturones,
abróchese allí y leamos la Biblia. La Biblia. Espero no hacer comentario. Hebreos 2 del 1 al 3. Por eso debemos poner más interés en ¿qué cosa? Muy bien, quiero que entienda esto. Esas palabras no son para los no creyentes. Esas palabras son para los creyentes. ¿Ok? Por eso debemos poner más interés en el mensaje de la salvación. Ve que hemos, no el que no yo, sino el que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Es decir, que hay gente que se aparte, usted lo sabe. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quien no lo obedecieron recibieron el castigo que merecía, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Esto no es un juego. Dice, el castigo ni siquiera es por pecar, dice, sí, por no reconocer el valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que lo oyeron ese mensaje nos demostraron que el mensaje era cierto. Ese fue suave. Vamos a Hebreos 10, 24 al 31. Hebreos 10, 24 al 31. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día 26, porque si pecamos, ¿de qué manera? ¿Después de qué? ¿Cuál es la sentencia? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Cuando yo leí esto por primera vez dije, estoy frito. En serio que le dije a Dios, no tengo. ¿Por qué? Porque si usted es honesto, igual que yo, sabe que desde que usted aceptó de corazón a Jesús, ha pecado. ¿Alguien ha pecado después que aceptó a Jesús en su corazón? De algunos así. Claro, porque después que uno lee algo como esto, uno dice, epa, ¿qué pasó aquí? El detalle es que la clave de esta sentencia se encuentra en el 26, retrocedamos al 26, porque en el verso 26 dice, porque si pecáramos... Otra traducción de esa palabra voluntariamente es intencionalmente, porque la Escritura también nos da un salvoconducto en Primera de Juan capítulo 1, donde dice que todos pecamos. Si dice que no peca, es un mentiroso, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos. De hecho, ese versículo me gusta más que el versículo que yo recitaba antes, que decía, el que se arrepiente y se aparta, alcanza. Entonces entendí, Señor, yo no quiero agarrar esto de deporte, me arrepiento, misericordia, me arrepiento, no, porque aquí habla del que practica. Hay una diferencia entre el que practica y el que peca, porque somos pecadores y en esta condición. Entonces le digo al Señor, me gusta más ese texto, porque ese texto dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, y quiero que me perdones, pero quiero que me limpies de esta necedad. Pablo lo entendía, y créame, después de esto que yo leí eso, yo estaba nervioso. Pero luego, cuando usted lee Romanos 7 y se da cuenta que Pablo decía, yo quiero hacer el bien, y este cuerpo es tremendo, este cuerpo no me deja, estoy parafraseando por supuesto, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Pero bueno, esa es otra historia.
Aquí el punto es que estamos en una generación en donde el evangelio llega por todos los medios posibles, por redes sociales, por, ¿qué le digo yo? Por radio, los que todavía la escuchan, televisor, los que todavía lo ven, canal abierta, por stream, por internet, por todos lugares. Y ahora que hay la predicación del evangelio por todos los lugares, habido y por haber, hay menos gente comprometida, menos gente le quiere servir, menos gente se quiere entregar, menos gente quiere valorar la salvación. Por eso le dije al principio, el mensaje de Jesús sencillo: arrepiéntete, porque ¿qué cosa? El reino de los cielos. Arrepentirse, usted lo sabe que es, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Pero si usted sigue viniendo a la congregación, a esta, porque es la que estoy pastoreando, y repito, es una locura lo que voy a decir, porque un pastor trataría es de agarrar y, oye, no te vayas, y yo te hago esto, y quiere que te ponga la mano en la cabeza, te la pongo, y quiere que te acaricio, pero no te vayas, no te vayas. ¿Qué gano con tenerlo usted aquí? Cuando se muera se va, pero cuando no debe. ¿Aló? ¿Qué me va a decir el Señor cuando yo le tenga que rendir cuentas? Cuando tuviste en la iglesia, los ganaste para ti, para que saliera bien la foto, y no para mí, para que me sirvieran de corazón. Cuando usted valora la salvación, cuando usted valora lo que Dios le ha dado, cuando usted realmente valora lo que ha sucedido de parte de Jesús para su vida, usted no está poniendo excusa para servir, para rendirse, para adorarle, para congregarle. Usted dice, voy a entregarte mi corazón. Le enseñaba a los discípulos que hay diferentes tipos de servidores. Está el servidor que le sirve a Dios consciente de lo que Él ya hizo, el que le sirve a Dios solo esperando bendiciones, y el que le sirve a Dios consciente de lo que hizo, no rechazando sus bendiciones. Déjeme decirle, esto se lo digo yo en oración a Dios, para servirte toda la vida. No necesito más motivación que lo que ya hiciste por mí, morir en la cruz. No necesito más motivación. Yo tengo peticiones, pero si aún así no me respondes ni una de ellas, no dejaré de servirte. Tengo frustraciones, claro que me molesto, etcétera. ¿Pero por qué lo hago? ¿Por lo que voy a recibir? ¿Por las peticiones que quiero recibir? Eso sería un error. Porque si usted no valora lo que ya Jesús hizo y no entiende que es la motivación suficiente, entonces tiene el corazón equivocado. Pero el otro que también está equivocado es el que se queda allí y rechaza lo que ha de venir. El equilibrio le sirvo eternamente por lo que ella hizo, pero valoro lo que me quiere dar. Porque claro que Dios quiere bendecirme. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirle? Por eso es que en Hebreos, ahora, dice intencionalmente, dice esta frase: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteara el Hijo de Dios y que tuviera inmunda la sangre, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Por qué? En aquella época, la ley, por causa de 2 o 3 testigos, todo el que viola la ley de Moisés, muerto. Entonces dice, pero si la ley que fue dada para ustedes por medio de revelación de ángel y Moisés tiene esta sentencia, ¿cuántos creen que tiene mayor castigo el que menosprecia lo que Jesucristo hizo? Ahora, para no dejarlos así, esto era una referencia a los hebreos que tenían conciencia de eso, a los que se habían convertido. Entonces, en aquella época hubo una práctica que se hizo popular, como el hebreo que aceptaba a Jesús, automáticamente perdía los beneficios y derechos sociales que le daba el pertenecer al partido de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Entonces, automáticamente perdía los beneficios. Si él quería recuperar sus beneficios sociales, le hacían en el piso, le colocaban el nombre de Jesús y públicamente tenía que pisotear el nombre de Jesús y menospreciarlo. Tenía que también decir que todos los sacrificios, todos los milagros, que se habían hecho de Jesús y sus discípulos no eran por el Espíritu Santo, sino que eran por obra del demonio. Y también tenía que decir que la sangre que Jesús derramó en la cruz era inmunda, que era la sangre de un pecador.
que no era la sangre del Hijo de Dios. El que llegaba a esa sentencia, a ese era este decreto, así que respire. Pero si usted igual no valora lo que Dios ha hecho por su vida. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. Uy, esto es sabroso. Esto lo dice el pastor Pablo y se lo dice a los discípulos de la iglesia de Filipenses. Le dice a los que obedecen cuando el pastor está de frente. Dice, no, digo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en... Miren lo que dice. ¿Ocupados en qué? ¿Con excusa, flojera? ¿Con qué? Estas características me suenan parecidas a otro verso en donde aparece, ¿verdad? La referencia dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen en Dios? Levanten su mano aquí, ¿cuántos creen en Dios? Bueno, ¿sabe lo que dijo Santiago? Dijo, bueno, está bien, haces bien. La única diferencia también es que los demonios también creen y tiemblan. Acuérdense que estoy predicando y como estoy predicando, lo que estoy diciendo, esto también es conmigo, ¿yo? Esto también es conmigo. Pablo mismo decía, no sea que yo, después de haber sido heraldo, es decir, proclamador del evangelio de los demás, venga a quedar descalificado. Porque aquí no existe salvoconducto. Aquí cada uno de nosotros tiene delante de Dios la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. Porque hay cantidades de pastores dando mal testimonio. Cantidades de pastores haciendo cosas locas. Cantidades de pastores haciendo de tropiezo. Y por eso, repito, esto es con todos nosotros. Y yo estoy hablando de esto y le digo con todo el corazón que una de las referencias bonitas fue como la que hablamos del Salmo 139, 23, donde él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y es una oración continua. Le he dicho a mi esposa, antes de ver algo que ha fallado en la congregación, examinémonos nosotros. Nosotros somos los líderes. Vamos a examinarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Qué podemos hacer mejor? Y esto se lo digo para que ore por nosotros. Léase la carta para que usted vea de Pablo que en casi todas cerraba diciendo, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Así que yo voy a ir cerrando diciéndole, oren por mí. Y como estoy casado, oren por mi esposa, por mí, oren por mis hijos. Oren por nosotros, por favor. Usted quiere un buen mensaje un domingo desde el lunes, ¿no? Y Señor, por favor, toca el corazón de los pastores que vaya a predicar, por favor, que no vaya a venir otra vez como el domingo pasado. Por favor. Ok. Muy bien, cerrando con el último punto. Cuida el propósito. Cuida el propósito. Cuida el propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Muy bien, esto es, mire, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. ¿Cuántas cosas? Todas. Muchas circunstancias pueden estar trabajando. Ahora, la condición es que estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted tiene que comprender lo que hemos hablado durante una y otra vez. Usted no es producto de la casualidad, usted no es un accidente. Dios no perdió el tiempo en permitirle que usted naciera. Usted no salió y Dios empezó a averiguar qué hago con esta gente. Dios desde un principio diseñó un propósito glorioso para usted y para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿se ha molestado? Ya que este pastor es fastidioso y cada vez dice lo mismo, es importante que usted se preocupe por descubrir el propósito. Es más importante el propósito para el que fui creado que el llamado. Porque sí conozco personas que tienen llamado de evangelistas y de apóstoles, y les he dicho, ¿cuál es el propósito de tu vida? Ganar almas, ese es general. ¿Cuál es el propósito de la congregación? Ganar almas, eso es general, todos tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito? No tienen ni idea. Hay un propósito específico. ¿Sabe lo triste es que usted siga viviendo sin saber para qué? Ganar almas es una responsabilidad, eso es una orden, le guste o no, eso es una orden para el que cree en Jesús.
Criar a mis hijos, esa es una responsabilidad para el que decidió tenerlo. Se lo dije a mi esposa cuando no la dejaban dormir. Ay, pero es que estos muchachos no me dejan dormir. Nadie nos manda. Nadie nos manda. Así de sencillo. Es una responsabilidad, ¿sí o no? Es una responsabilidad. Pero tu propósito, el llamado es la asignación que tengo en el reino. Pero tu propósito, sigo preguntándote, ¿ya te interesaste desde que estamos hablando de esto? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Sabes lo triste que sería que le llegues al Señor ahí de frente y cumpliste con tu propósito? Ni siquiera supe de qué era. ¿Te ocupaste por averiguarlo? Ay, es que estaba muy ocupado, eso de la luz me tenía estresado. Es triste perder el tiempo. Y lo perdemos cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Ahora, existen 3, 4 propósitos que sí, nosotros como congregación tenemos generales. Esta congregación tiene 4 propósitos generales. El primero lo hablamos bastante, duramos un mes hablando. Amar a Dios. Ese es un propósito general del cual estamos nosotros basados. Nos enfocamos en que toda persona que pueda llegar acá pueda amar a Dios con pasión y entrega. El segundo, amar a tu prójimo. Y eso se traduce ¿cómo? Con acciones. Eso se traduce con acciones. ¿Cómo demostramos realmente que estamos manifestando ese amor al prójimo? Y les recuerdo que en este de amar al prójimo es el segundo propósito. Nadie que no se sabe amar a sí mismo, sabe amar al prójimo. Comprenda eso. Y el tercero, ser miembro de la familia de Dios. Usted necesita entenderlo. Puede decirlo como lo dice un apóstol del cual hemos aprendido bastante también, barlomenteño. ¿Ok? Mire a alguien, dígale el pedazo de bendición que tiene al lado. ¿Te guste o no? Dígale, ¿te guste o no? Si ya tienes a Cristo, eres mi hermano por toda la eternidad. Ahora dígale, aprende a amarme. Dígaselo otra vez. El último propósito, cumplir la gran comisión. Cumplir la gran comisión. Por esto nos van a preguntar a toditos. Este mes, y usted sabe que hubieron muertes de diferentes formas. ¿Es triste? Pues sí. Me tocó ir a la policía y plantearles por una honra que querían hacer, y yo se los dije, y les dije a ellos, ciertamente todos vamos a enfrentar la muerte. El problema es cómo la va a enfrentar usted. Pero ya que hablamos que para nosotros la muerte no es un problema, porque si para usted todavía la muerte es un problema, no se preocupe, al finalizar debería usted, se lo recomiendo, aceptar a Cristo. Si tiene dudas todavía, le recomiendo no se quede con las dudas. Hoy no se vaya sin aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero el detalle está es que si usted ya es creyente y todo el mundo aquí es creyente, y hoy nos vamos y nos tenemos que rendir cuenta delante de Jesús, ¿qué cree que nos va a preguntar? ¿De qué tamaño fue la casa que construimos? ¿El carro que manejamos? ¿Qué tan responsable fuiste con las cosas? O te va a preguntar, ¿qué hiciste por mi rey? Dime, ¿cuántos llegaron aquí contigo por causa de tu invitación? ¿Cuántos de la lista que hay aquí en el cielo, le va a preguntar a Jesús, te van a agradecer a ti? Que porque un día le predicaste, hoy llegaron contigo a este día. Dice usted, espero, yo quiero también decirle, Señor, mira, hay un lote, no sé de cuántos, porque no conozco sus corazones, pero me esforcé
con todo mi corazón de que te conociera. Esa cuenta cada uno se la va a rendir al Señor. ¿A qué le está ocupando usted más el tiempo? No lo sé. Pido por favor que se coloque de pie. Y quiero que comprendamos y reflexionemos sobre el tema. Cuida. Va a pasar más tiempo fuera de estas condiciones físicas que en este pedazo de tierra. Y Dios quiere que usted hoy por lo menos reflexione cómo está pasando el tiempo. Lo que usted está viviendo aquí solo es el entrenamiento para lo eterno, para lo que ha de venir. Mire su mano si quiere y su cuerpo. Dice la Escritura, casa es temporal. Esta es temporal. Pero lo eterno le espera algo glorioso.